Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. ¿Vos? Bien, fantástico. Y hoy con un programa muy especial. La verdad que estuvimos en tu provincia, en Entre Ríos, en tu ciudad, que es Paraná, tan linda. Así que, pero con una ocasión muy especial, que fue la celebración de los 80 años del Colegio de Escribanos de Entre Ríos. La verdad que toda la semana hubo actividad donde no solamente fue para escribanos, sino que se abrió a toda la comunidad. Y yo, como en el carácter ahí de presidente del Consejo Federal, tuve la invitación de Sergio Caffarati, su presidente, a quien le mandamos saludos a él y a todo el Consejo de Entre Ríos por la gran recepción y tan cálida, pero a su vez también permitió para interactuar con los colegas y que también con los entrerrianos y con las entrerrianas que participaron de los festejos, que fueron muchos. Así es, toda una semana de celebraciones y el Colegio de Escribanos de Entre Ríos muy contento, muy... no tengo palabras de recibir a tu persona, por recibir a tu persona en nuestro colegio. Estamos todos muy contentos. Bueno, gracias Laura, pero bueno, lo importante que es el primer colegio profesional de la provincia de Entre Ríos y que con toda su calidez de su gente, de su personal, de sus escribanos y sus escribanas. Así que les mandamos un gran saludo y bueno, vamos a poder ver algo también en este programa de esos festejos, de ese recorrido, así que si querés compartimos la nota. Vamos a compartir la nota y un video. Tenemos en el Jardín una rica cultura y arte, tenemos muy buenos pintores y escultores y deberemos mostrarlos para que nuestra generación y las nuevas generaciones puedan disfrutar y abrir su corazón y su mente a esta experiencia sensorial.
En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión.
Y con motivo de los festejos en el Colegio de Escribanos de Entre Ríos estuvimos haciendo una nota a un escribano académico y amigo de la provincia. Sí, a Luis Daguerre, que es de Gualeguaychú. De Gualeguaychú. Así que la verdad que con una claridad total, con un tema que siempre da que hablar porque no se conoce mucho, pero se aplica, que es el derecho de superficie. Entonces, como especialista, profesor, ¿en qué universidad? En la Universidad del Litoral, ¿no? Es profesor Sí, en la así Universidad del es. Litoral. Me parece que es sumamente interesante su gran aporte que se pudo realizar en Entre Ríos, casualmente en la ciudad de Paraná. Así es. Así que los invitamos a ver la nota con el escribano Luis Daguerre. Lo que tenía pensado es hablar un poquito acerca del derecho real de superficie, que es un derecho relativamente nuevo, es un derecho que, si bien desde las trimerías del derecho romano ya se aplicaba, pero luego se dejó de utilizar y recién en el año 2000 con la superficie forestal y en el año 2015 con el Código Civil y Comercial tenemos este nuevo derecho real que lamentablemente la gente no conoce. Bueno. No conoce y no sabe cómo funciona. Vamos a tratar de explicarlo no con palabras difíciles, porque esto no es un congreso ni mucho menos, sino que nos interesa que la gente entienda que esa es la idea. El derecho de superficie, para que se entienda bien, significa sencillamente que se puede construir o plantar o forestar en un inmueble, en un terreno que es ajeno y que eso que yo construyo sea mío. Esto, en principio, daría de bruces contra el principio de accesión, que nos dice que todo lo que está construido en un terreno, en un lote, necesariamente es de propiedad del dueño del lote. Pero en este caso, cuando hay un derecho de superficie, yo puedo construir algo en un inmueble ajeno y va a ser mío por un tiempo. Entonces la gente se preguntará, ¿pero cómo yo voy a construir en un terreno que es de otro y esa propiedad va a ser mía? Sí, va a ser suya por un tiempo determinado. ¿Y eso de qué me sirve? Es impresionante y la gente ni se imagina lo que se puede llegar a construir sobre inmuebles ajenos y lo que se está construyendo con distintas figuras. Y con este nuevo derecho se permite en forma sencilla, legal y segura, sobre todo para todas las partes. Un ejemplo, yo heredo un terreno en el centro donde no tengo forma porque lo único que tengo es ese terreno en un lugar muy bien ubicado, en una ciudad cualquiera. Y lo único que me queda de ese terreno es o venderlo o pagar los impuestos o mantenerlo sin poder ponerle un solo ladrillo. Sin embargo, con el derecho de superficie a mí me permite que venga un inversor y en ese terreno que va a seguir siendo mío, haga un hermoso local, 2 locales, 5 locales y que sea de él durante el plazo que nosotros convengamos, que puede ser hasta 70 años o máximo, y si es para forestación o plantaciones, 50. Entonces, ¿qué ventajas saco yo que soy el dueño del terreno? Eso, ¿y qué ventaja voy a sacar? ¿Para qué me sirve? Y bueno, en ese terreno que yo tengo, que yo no podría construir nada, viene alguien y construye 3 hermosos locales en el centro, y por supuesto que ese inversor va a ceder los locales por ese plazo, pero el terreno sigue siendo mío y cuando se cumpla el plazo, directamente en forma automática, yo recupero la propiedad de todo. Entonces yo puedo, sin invertir un solo centavo, no pagar los impuestos, no perder la propiedad, tener una construcción muy importante y el inversor que gana, y quédense tranquilo que va a ganar también, pero va a ganar ¿por qué? Porque él va a hacer los locales, puede hacer departamento, puede hacer cochera, puede hacer lo que quiera, los va a alquilar, los va a negociar de la forma que él quiera y por supuesto que va a recuperar con creces su inversión. Pero eso a mí no me tiene que importar mucho como dueño del terreno, porque yo como dueño del terreno lo único que quiero es mantener mi inversión, no tener que pagar durante años impuestos sin poder sacarle ningún rédito y encontrarme al cabo del plazo que fije, que puede ser 10, 15 años, lo que fuera, con una propiedad construida y en muy buenos términos. Entonces el beneficio es para ambos.
Claro. ¿Y cómo tendría que hacer yo en ese caso si fuera la dueña del terreno y quisiera constituir un derecho de superficie? Mira, es muy sencillo, porque es un derecho real que en principio es parecido al usufructo, y para que la gente entienda qué quiere decir que es un derecho real. Porque ustedes me dirán, eso mismo negocio lo puede hacer con un fideicomiso, con una locación a largo plazo, pero no es lo mismo. Porque el inversor, con un contrato personal de locación, no va a invertir ese dinero. Pero con un derecho de superficie sí, porque él tiene la seguridad que esa construcción, por el plazo que se pactó, es de él. Entonces él incluso hasta la puede vender a la construcción. Pero eso al dueño del terreno no le importa, porque él cuando se extinga, que se cumple el plazo, recupera todo. Entonces, fijando buenos términos en el contrato, haciéndose asesorar bien con un escribano que maneje bien el tema, exigiendo una buena garantía por parte del inversor para que cuando se cumple el plazo, esa construcción que él realiza vuelva a mí con todas las mejoras en excelente estado, yo estoy cubierto. O sea que todas esas mejoras construidas quedan para Quedan el dueño del terreno. Quedan para el terreno. Y vos no te imaginás, Laura, la cantidad de gente que está dispuesta a construir el terreno ajeno. Yo siempre doy el ejemplo, cuando doy las charlas de este tema, un caso que lo vi de cerca en Santa Fe. Todo lo que es el puerto de Santa Fe es terreno público. Y se construyeron muchos edificios porque la dirección de puertos le dio permiso, le dio una autorización, una concesión, ni siquiera un derecho de superficie, una concesión para que construya el edificio por un plazo de 30 años y los negocie. Y la gente, todo pensaban, ¿quién va a comprar por 30 años? Claro. Vendieron los 2 edificios que hicieron primero y han hecho como 7, 8 edificios más. Impresionante la cantidad de construcciones que están haciendo. Y la gente que adquiere esos departamentos que son muy lindos, que están en pleno centro de Santa Fe, lo adquiere por 30 años. Y porque eso le sirve, le cierra y es así. Hay montones de inversores que están dispuestos a hacer construcciones muy lindas en terrenos que están baldíos y que el dueño del terreno, por muchas razones, por ahí no lo quiere vender. Dice, no, yo no lo quiero vender porque era de mi abuelo, de mi abuela, lo tuvo mi padre, mi madre, y después lo heredé yo quiero dejárselo para mis hijos. Claro. Y entonces yo estoy con ese terreno baldío o una casa en ruina que no puedo ni siquiera arreglarla, y yo, de una forma segura, puedo constituir un derecho de superficie que da seguridad a todas las partes. Es muy sencillo. ¿Podrá ser, por ejemplo, algo que podrán utilizar adultos mayores? Por ejemplo, esa es muy buena punta. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una casa en el centro, y porque la superficie tiene esa versatilidad también que permite constituirlo a partir de una determinada altura, cosa que hasta el año 2015 estaba prohibido. Entonces yo puedo decir, yo tengo una casa, bueno, quiero una losa buena, yo voy a darle un derecho de superficie para que una persona mayor que tiene dinero, quiere vivir en el centro, no quiere gastar en el terreno, lo que eso significa, se haga un hermoso departamento en la planta alta. Por un plazo, sea una persona mayor de 20 años, o si fallece, también se puede, como condición, el plazo se puede poner. Y entonces, esta persona va a vivir toda su vida en ese departamento que va a ser de él, pero cuando se cumple el plazo, directamente vuelve al dueño del terreno y de la propiedad. Y se va a encontrar que no solo va a tener la casa, sino un hermoso departamento en la planta alta, sin pagar un peso. Claro. Entonces le sirve a todo. Y cuando termina cuando se cumple el plazo de constitución, Se extingue el derecho. se extingue el derecho y habrá que hacer otros instrumentos. Una cancelación, así como se cancela un usufructo o una hipoteca, es muy sencillo. Se hace la cancelación y listo, muy, muy, muy sencillo. Y este derecho de superficie se constituye por escritura pública. Bueno, el Código Civil y Comercial, artículo 2118 y 19, nos habla de la adquisición, que dice que se puede adquirir por contrato, oneroso o gratuito, un contrato que se llama contrato de superficie, que por aplicación del 1017, cuando es un derecho real, la forma y escritura pública. Y se inscribe en el registro. Es un contrato que no es caro de constituirse, los impuestos que se pagan no son como un usufructo, o sea que es muy bueno.
¿Y qué otro ejemplo nos podés dar, Luis, sobre derecho de superficie? Bueno, mira, primeramente podemos decir que el derecho de superficie se empezó a aplicar sobre todo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque estaba prohibido en casi todo digamos, la parte de Europa y en América estaba prohibido el derecho de superficie en todos lados. Después de las guerras se empezó a utilizar porque había terrenos destrozados por las bombas, ciudades destruidas, y por ejemplo, gran parte de la ciudad alemana se reconstruyó con derecho de superficie, donde estaba el terreno que era de propiedad de las personas, pero no tenían un centavo para construir nada. Y venían los inversores, hacían un edificio, le daban un departamento o un local para que trabajen, para que vivan. El edificio era de los inversores por unos años y se cumplía el plazo y recuperaron la propiedad. Y en Francia, en todos los países de Europa se está aplicando y mucho. Pero siendo la pregunta tuya, ejemplos comunes, digamos, y sencillos, porque no tiene que ser una gran obra para que el derecho de superficie se pueda constituir y aplicar. Yo me puse muy contento con una escribana en una charla que yo di de derecho de superficie. Me consultó y me habló por teléfono a los meses y me dijo que había hecho un derecho de superficie en una carnicería, donde un cliente de ella, que era una persona mayor, alquilaba una carnicería en el centro de la ciudad que estaba muy deteriorada. Y al carnicero le iba bien y entonces quiso hacer un local nuevo. Pero el carnicero quería seguridad de tener por lo menos 10 años de tranquilidad de que eso iba a ser explotado por él y que iba a ser de él. Entonces hizo un derecho de superficie por 10 años, hizo un local precioso, todo vidriado, grande, hermoso, en el centro de la ciudad. Le siguió pagando un alquiler igual que le venía pagando a la persona, al dueño, y lógicamente ese local fue del carnicero por 10 años, que ya se está por cumplir dentro de poco. Entonces esta persona va a recuperar este local, que ahí sí le va a poder sacar un buen provecho y un buen alquiler, porque es un local nuevo, muy bien hecho. Muy bien hecho. En el ejemplo que me comentaste sobre el carnicero que hizo la remodelación y pasaron los 10 años, ¿se puede renovar o constituir un nuevo derecho entre esas mismas personas? Sí, se puede hacer sin ningún único problema, Laura. Sencillamente no se debe superar el plazo máximo de 70 años. Después no hay ningún inconveniente para renovar. O sea que es muy sencillo en ese sentido. Y tú me preguntabas de la superficie forestal. Sí, hoy te preguntaba sobre la superficie forestal. La superficie forestal es interesante porque fue en el año 2000, con la ley 25.509, donde empezamos a tener derecho real de superficie, que se eliminó la provisión para forestaciones. Es muy importante y ahí se hicieron bastantes derechos de superficie, sobre todo en Entre Ríos, en la zona forestal y en otras zonas del país, porque ocupa mucho espacio, mucho campo las forestaciones, y entonces es un costo muy alto adquirir medicamentos. Entonces ahí se hacen contratos de superficie que son muy beneficiosos para las dos partes, digamos. Por un lado, porque el productor, digamos, no tiene que pagar el valor del suelo, pero por otro lado, el dueño del suelo va a cobrar un buen rendimiento. Lo que hay que tener en cuenta en la superficie forestal es asesorarse bien, no solo notarialmente, sino con ingeniero y demás, porque depende del tipo de forestación, a veces el campo no queda en las mejores condiciones. Pero bueno, yo soy muy, digamos, fana, como dicen los chicos, del derecho de superficie de conducción. Y creo que mientras más demos a conocer, sobre todo a la gente normal de la calle, que ve este derecho que ni lo conoce, lo demos a conocer y que lo pueden aplicar muy fácilmente, se va a empezar a utilizar porque es muy, muy beneficioso. Luis, muy interesante todo lo que nos has hecho conocer, ¿eh? Así que te agradecemos en nombre de Diego Molina y en nombre de Propiedad Privada tu visita. Bueno, muchas gracias, Laura. Un abrazo para Diego y muchas gracias por la invitación a Propiedad Privada y que se den a conocer estos temas así a un nivel llano para que todos podamos comprenderlo. Muchas gracias y el agradecido soy yo. Gracias. Bueno, la verdad que excelente la exposición y la nota del escribano y amigo Luis Daguerre. Le mandamos un gran saludo a él y aprovecho para saludar otra vez
a todo el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, a Sergio Caffarati, su presidente, y también a todos los escribanos y escribanas de toda la provincia, de las diferentes ciudades, de los diferentes distritos. Mandarles un gran saludo. Esperemos estar de vuelta por ahí para que nos reciban de la misma forma. Y bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir. Un gran saludo entonces para todos los escribanos de Entre Ríos y para nuestros amigos. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.